Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente aquí en Zona G. Bienvenido a tu programa Zona G, un programa donde cada noche tienes una cita, un encuentro con el conocimiento, con la reflexión y con el placer de vivir tu sexualidad con todos los sentidos. Así es que es para mí también un privilegio estar aquí detrás de estos micrófonos. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, transmitiendo desde el 91.5 de FM aquí en Zona 3. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre evitar que los niños sufran ante el divorcio. El divorcio de los padres afecta a todos los niños, aun aquellos que vivían en un hogar con violencia intrafamiliar, de una u otra manera también se verán afectados. El dolor y el sufrimiento de los niños no terminan cuando se firman los papeles. Puede durar varios años. En ocasiones, los padres ya reorganizaron su vida y superaron el divorcio, y los niños no han podido hacerlo. Recuerda que cada niño es diferente y se expresa de manera distinta. ¿Por qué hablar de este tema en un programa de sexualidad? Porque es muy importante la relación en la que nosotros llevamos con nuestro papá, con nuestra mamá, para ir formando el mapa de nuestros reflejos eróticos. Mucho tiene que ver la vivencia de nuestra sexualidad, en la vivencia de nuestra sexualidad, la forma en la que nosotros aprendimos actitudes, formas de comportamiento, de ser y de no ser hombre o mujer a través de nuestros padres. Entonces, es por eso que el día de hoy hemos incluido también este tema, que desde mi condición como terapeuta de pareja y de familia, pues también es una preocupación constante, ya que día con día veo que muchas personas, al no querer lastimar a sus hijos, pues lo hacen de una manera inconsciente, con resultados sumamente negativos para los chamacos. Así es que es por eso que hoy estamos hablando de cómo evitar que los niños sufran ante el divorcio. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Puedes marcarnos al 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes seguir en Twitter, @Zona 3 Noticias, por Facebook, Zona G, y en nuestra página web www.zona3.mx. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3318 80 7641. Y bueno, pues es evidente que un divorcio genera emociones extremadamente difíciles de controlar. Por ello es bueno que los padres sean conscientes de lo importante que resulta no permitir que esas emociones controlen y dirijan la separación. El divorcio altera la vida de toda la familia de muchas maneras, pero la más inmediata y potencialmente la más dañina no deriva del divorcio en sí, sino de los conflictos y las peleas incesantes entre los padres. Así es, el divorcio en sí no trae daños a la familia o a la pareja o a los hijos. Es el mal divorcio, aquellos divorcios en donde la pareja queda enfrascada en un campo de batalla, ¿no?, en donde los hijos no pueden crecer de una manera tranquila, donde la forma en la que se relacionan sus papás a través de los conflictos y las peleas incesantes, pues es un espacio, crean un espacio de tensión, de inseguridad, ¿no? Formándose en sí lo que mencionaba hace un momento, un campo de batalla, y que los hijos sienten un dolor del cual no pueden escapar. Entonces, lo peor que puede tener estos chamacos, estas criaturas, es vivir entre dos padres en guerra. Y voy a leer un relato de una mujer de 27 años que relata su experiencia a través de la separación o el divorcio de sus padres. Y dice así: mi mayor miedo de pequeña era que mis padres se encontraran. Los días que mi padre venía por la tarde a buscarme, intentaba estar siempre en casa de alguna amiga para que no tuviese que recogerme en casa de mi madre.
pero el domingo por la noche el encuentro era inevitable. Mi padre me llevaba de vuelta a casa de mi madre y siempre encontraban algún motivo para empezar la pelea. Una mirada, un comentario punzante y ambos sacaban su larga lista de quejas y recriminaciones. Y siempre terminaba igual, mi madre llorando, mi padre amenazando con no venir a verme más, y ambos gritándose cuánto se odiaban y cómo el otro le había arruinado la vida. Esto era insoportable. Lo explica Lucía, de 27 años. Cuando los padres se pelean, los hijos se sienten dentro de la pelea. Se preocupan, viven asustados y son más vulnerables a todos los miedos. Es habitual que los padres dolidos o enfadados por la separación hagan cosas para deteriorar el bienestar de la expareja. Tal vez el ex se portó de una manera miserable con ellos. Tal vez los dejó por otra persona. Es fácil entender el deseo de venganza que surge contra una persona que nos maltrató, pero a ojos del hijo, cuando el padre está gritando a su exmujer, le está gritando a su madre, o sea, le está gritando a la mamá del niño. A través de la mirada de los hijos, cuando su papá le está gritando a la exmujer de su papá, pues es la mamá de él. Le está gritando a la mamá de los pequeños. Los hijos no ven a los padres como dos personas en una pareja o expareja. Los hijos siguen viendo a estas dos personas como su mamá y su papá. Y todos los niños necesitan que sus papás estén bien, sanos y felices para que ellos puedan también estar bien. Si un hombre no le paga la pensión a su exmujer para castigarla, es la madre de su hijo la que vive con miedo de perder la casa, angustiada y enfadada. Si una mujer pone impedimentos para que el exmarido vea a los niños o le impide ver a sus hijos, a fin de hacerle sufrir al exmarido, son sus hijos los que van a echar de menos a su papá. Y al final de cuentas son los niños los que van a sufrir, ¿sí? Los que van a sufrir con esta decisión de los papás. Entonces es importante evitar todos estos daños que se le hace a los hijos, ¿no? A través de estos pleitos y de estos conflictos en donde las consecuencias negativas pueden ser temporales y pasajeras o pueden ser permanentes. El daño del divorcio o del mal divorcio, de los malos divorcios, depende más de los padres y de algunos otros elementos que de la ruptura en sí. Algunos de los factores que influyen son la estabilidad emocional del niño durante el matrimonio de los padres, las características del niño, las características de cada uno de los padres, el tipo de relación que mantiene el niño con el padre con el que vive, el tiempo y el tipo de relación que comparten el niño y el padre con el que no vive, el que sus necesidades físicas, psicológicas y emocionales sean satisfechas. Otro factor es la relación de los padres durante y después del divorcio. Los padres deben de tener muy en cuenta que no se van a divorciar de los hijos, se van a divorciar entre ellos y hay que pasar todo un proceso de duelo, no solamente al calor del coraje, del odio, de la rabia, de la venganza, hay que actuar. Tenemos que pensar de una forma diferente para evitar que los hijos nuevamente carguen con los resultados negativos de esta mala relación que se puede dar entre sus papás. También otro factor puede ser el surgimiento de los problemas económicos. Los hombres generalmente tienen pavor de no ver a sus hijos y las mujeres generalmente tienen pavor de no tener la cantidad de dinero necesaria para poder subsistir.
Otro factor importante es la cantidad e importancia de los cambios que vive el niño a partir del divorcio. Cambio de casa o escuela, menos tiempo con personas importantes en su vida, cambio de actividades, etcétera. Esto también es importante porque al no ponerse de acuerdo los papás, pues de repente tienen algunos arreglos pues que no están pensándose para el niño, ¿no? O sea, 2 días contigo, 2 días conmigo, 2 días contigo, 2 días conmigo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y no es lo más sano para que un niño pueda tener un crecimiento natural, un crecimiento saludable, ¿sí? Entonces también esto va a influir, ¿no? En la forma en la que se vaya a acordar los papás cuántos días se van a quedar con cada uno de los hijos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266, o si no, también nos puedes mandar un WhatsApp al 3318 80 7641. Vamos a un corte y regresamos. Bien, continuamos aquí en Zona G, el día de hoy hablando sobre los niños frente al divorcio de sus papás, cómo evitar que sufran y que pues ya de por sí están dentro de una, antes, durante y después de una separación. Los padres pueden tomar una decisión pensando en el bienestar emocional de sus hijos. Si logran no cultivar el odio, encontrarán el modo de manejar la relación con su expareja y continuar siendo padres amorosos y responsables. Entonces, en esta medida, los hijos sufrirán menos. Tengo un mensaje vía WhatsApp de José Manuel. Dice: buenas noches, escuché que en Zona G hablarán de que los niños no sufran por el divorcio de los padres. ¿Dónde lo puedo escuchar después, ya que tengo un compromiso y no podré escucharlo? De antemano, gracias, saludos. Lo suben a YouTube. En YouTube usted puede entrar a Zona 3 Noticias, con letra, Zona 3 Noticias, y ahí nuevamente en el buscador le pone Zona G y están ahí los programas que estamos transmitiendo a diario, así es que ahí lo puede escuchar. Bien, pues estábamos entonces, antes de irnos al corte, hablando de el daño, ¿no? El daño del divorcio depende más de los padres que de la ruptura, sí, ¿no? De cómo vaya a quedar esa conciencia, diría yo, esa madurez, y para eso hay que ir a un proceso terapéutico, porque pues el dolor y las emociones muchas veces son desgarradoras cuando una pareja, cuando una persona se casó para toda la vida o se casó porque quería envejecer con la otra persona y en un momento determinado pues resulta que el otro miembro de la pareja ya no quiere continuar con la relación. Entonces son emociones muy fuertes que a veces no es tan fácil ni es tan sencillo poderlas encaminar, superar o transformar en conocimiento para no dañar a los hijos, para no dañarse uno mismo y para no dañar a los hijos, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños se acostumbren a la nueva vida y aparentemente regresen a la normalidad, no siempre significa que el divorcio no va a tener repercusiones a largo plazo, sobre todo en cuanto a su manera de relacionarse con el sexo opuesto, sobre la forma de resolver sus conflictos, de manejar sus emociones y la fuerza o debilidad de su autoestima. Entonces los hijos estarán ante una circunstancia que tiene que ver con aprender a superar la crisis. Para muchos niños, el divorcio de sus padres es la primera gran crisis de su vida. Por eso necesitan que estos sean un modelo a seguir y les enseñen cómo lidiar una situación difícil. Si los padres se enfadan y se pelean, esto es lo que los hijos aprenderán a hacer ante los problemas. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Si los padres están enfadados y se pelean y habla uno mal del otro, etcétera, etcétera,
Esto es lo que los hijos aprenderán a hacer frente a los problemas que les toque enfrentar en su vida. La clave para que puedan soltar y superar el divorcio es que los padres resuelvan sus problemas y suelten también al miembro de la pareja que ya no quiere estar en la relación, ¿sí? Nos habla Ernesto y dice, ¿qué hacer cuando una mujer se escuda en los hijos? Bueno, definitivamente hay que trabajar esto personalmente. Como mencionaba, ¿no? La clave está en que puedan los papás soltar, fluir, continuar la vida, ¿sí? Y saber que no siempre una victoria o no siempre una derrota será así, sino que muchas veces perdiendo la batalla ganaremos otras cosas, ¿no? Porque muchas veces queremos ganar y al ganar estamos perdiendo también otras tantas. Y aquí están de por medio los hijos. Entonces lo principal es tomar conciencia de ese problema y el camino consistirá en mostrarles a los hijos en que se puede volver a estar bien después de una crisis y que el divorcio no es el fin del mundo. Se trata en definitiva de ayudarles a superar el trauma, de enseñarles a aceptar de una manera positiva los acontecimientos que duelen en la vida y el inevitable camino del crecimiento. Todos estos momentos, todas estas situaciones, todos estos eventos nos invitan a crecer, a madurar y eventualmente a aprender muchas cosas que la vida nos va enseñando, porque esta es la familia que nos tocó vivir, esos son los padres en los que nosotros de alguna manera escogimos nacer, y entonces lo importante es atravesar ese camino mostrándoles a los hijos en que se puede volver a estar bien, sobre todo, insisto, en que los hijos sepan que sus padres no se van a divorciar de ellos, se van a separar entre la pareja, pero no se van a separar de los hijos. Otro factor clave para el bienestar de los hijos es que los padres intenten tener una buena relación. Esto aparentemente no puede ser, no es tan fácil, o puede ser no fácil, ¿sí? Pero hay que intentarlo, y hay que algunas veces ceder, y como en muchas ocasiones se dará el hecho de perdiendo se gana, y no solamente ganando vamos a obtener todo el beneficio. Entonces este factor es clave para que los hijos, o es clave en el bienestar de los hijos, el que los padres puedan también tener una relación cordial, ¿no? Y como padres, esto a menudo implica hacer cosas que consideramos injustas o que creemos que no nos corresponden o que no nos merecemos. Ahí es donde hablo de que, bueno, muchas veces perdiendo ganamos. Pero aunque no sea fácil, debemos entender que es necesario aceptar una situación injusta para nosotros con el fin de proteger a los hijos y aprender a reaccionar de forma diferente ante el mismo estímulo. Entonces, este intento por tener una buena relación implicará hacer cosas que consideremos injustas o que no nos corresponden o que merecemos más y no nos están dando lo que en justa medida necesitamos. A ver, cuidado, ¿no? Porque ahí está el intento para poder llevar una relación cordial. Las personas solemos decir, si él se comporta de esta manera, yo no puedo evitar reaccionar así. Pero eso es falso. Cada uno decide cómo reaccionar con el comportamiento del otro. No es de que tú me hiciste enojar, no es de que tú me provocaste o tú eres el culpable de que yo haya gritado o de que tú eres el culpable de que mi vida se haya arruinado. Eso es falso. Cada uno decide cómo reaccionar frente a los eventos de la vida. Por eso mismo crecer implica aprender a responder de modos diferentes.
Y si somos conscientes de que reaccionando con enfado hacemos daño a nuestros hijos, pues no importará lo que haga el otro. Podemos buscar una respuesta diferente, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que si uno de los dos se necesitan dos para bailar un tango, y si uno de los dos es consciente de que si reacciona con enfado, pues sus hijos se van a asustar, en un momento determinado habrá un daño a ellos, entonces no importará lo que haga el otro, se podrá buscar una respuesta diferente. Por lo tanto, frenar la pelea depende solo de uno mismo. No podemos cambiar al otro. De hecho, si nos separamos, probablemente esto ya lo sabemos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina. Es 31 22 42 00, 31 22 42 66, y nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. El día de hoy hablando sobre evitar que los hijos sufran ante el divorcio de los padres, aquí en Zona G. Bien, gracias por permanecer aquí en Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, hoy teniendo una reflexión interesante respecto a los hijos cuando los padres se divorcian. Y bueno, mencionábamos antes de ir al corte que es importante tomar conciencia, superar el divorcio y que los padres puedan resolver sus problemas de una manera mucho más madura, mucho más consciente, y evitar con esto el daño hacia sus hijos. Por lo tanto, frenar la pelea depende de uno mismo, no solamente culpabilizar al otro, y porque no lo podemos cambiar, o sea, no podemos hacernos cargo del otro, pero sí de nosotros mismos. De hecho, si hay una separación, probablemente esto pues ya se sabe, ya se sabía desde hace mucho, ¿no? Porque empieza a haber separación a nivel emocional, a nivel afectivo, y no podemos justificar nuestras acciones con las malas acciones de la otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en instalarnos en la queja y aceptar que no podemos influir en lo que hace el otro, así como buscar qué está dentro de nuestras posibilidades para mejorar la situación. Por ejemplo, aceptar que esta es nuestra realidad, que esta es nuestra expareja y que este es el desafío que la vida nos ha puesto. Así pues, es importante tu bienestar, ¿no?, dentro del mismo proceso. Por eso hay que pedir ayuda, y hay que pedir ayuda terapéutica para poder también ayudar a los hijos, ¿no? Porque a lo mejor no se puede eliminar en esos momentos el sufrimiento y los problemas que están rodeando esa decisión o ese momento, ¿no? El aprender a manejar el coraje, la culpa, el estrés, y sobre todo el sentimiento de fracaso, ¿no? Muchas parejas sienten, o muchas personas sienten como si fuera un fracaso, el hecho de que no hayan podido salvar o continuar con el matrimonio. Entonces hay que aprender a manejar todas estas emociones como el coraje, la culpa y el estrés y el sentimiento de fracaso. Y al entender estas etapas emocionales por las que puedas estar atravesando, te será más fácil identificar también los sentimientos de tus hijos, ¿no? Seguramente estarás agobiado o agobiada de problemas, responsabilidades y actividades, pero tus hijos necesitan también tiempo. Establece tus prioridades para poder manejar tu tiempo y estar menos presionado. Cuidarse es importante, alimentarse bien, y si tienes problemas para dormir,
¿sí? Es importante también atenderlos para que este cansancio no vaya a repercutir en intolerancia y en mal manejo de tus emociones. Así pues, otra situación tóxica para los hijos ocurre también cuando se les presiona para que tomen partido. Híjole, eso muy a menudo sucede. Que los papás están frente al hijo y le preguntan, ¿tú qué decides? ¿Con quién te vas? ¿No? ¿A quién quieres más? ¿Con quién quieres pasar las vacaciones? ¿Con quién quieres pasar Navidad? ¿Con quién te quieres ir al mar? Entonces, esta es una situación muy tóxica para los hijos, el hecho de que se les ponga a decidir situaciones que ellos pues no pueden decidir, ¿no? O lo que decidan pues, va a quedar mal con uno o con el otro. Muchas personas indignadas por el comportamiento del ex tienden a quejarse frente a sus hijos, a criticar al otro progenitor y piensan que los hijos tienen que saber cosas o las cosas tal como son, pero se trata de otro error. Para los hijos es sano tener una buena relación con ambos padres. Por ello, por su bien, debemos intentar que quieran a su papá y a su mamá, aunque nosotros ya no les amemos. O sea, ya no se amen entre pareja. Te insisto, el divorcio es entre la pareja, no entre los hijos. Para los hijos será sano querer a sus padres como son. Por eso es tan positivo no cultivar en los hijos el odio o el enfado hacia el otro progenitor. No mostrarles sus defectos, sino procurar que vean siempre lo mejor dentro de una perspectiva realista. Tengo un mensaje, terminación 9154, dice, buenas noches, envío un cordial saludo al doctor Gilberto, muchas gracias. Mi nombre es Abraham. Es preferible 1000 veces un divorcio en buenos términos que un matrimonio en guerra permanente. Uno como hijo queda expuesto a la soledad, al maltrato muchas veces de la familia cercana, que en muchos casos termina en abuso de niños cuando las peleas y discusiones provocan separaciones temporales. El dolor que a uno le provoca ver a los padres en pelea y ofensa constante jamás se olvida. Peor aún, como no concluye en divorcio, el sufrimiento y la angustia se vuelven eternos, incluso en la edad adulta de los antes niños. Muchas gracias por tu mensaje, Abraham, muy vehemente. Entonces, lo estás explicando con una vehemencia y con una certeza muy puntual. Definitivamente, ¿no? Hay de repente situaciones en las que es insoslayable ya mantener un matrimonio de tal manera en la que los niños necesitan que sus papás ya de esta manera, o sus papás al tener una relación tóxica, ¿no? Los miembros de la pareja tienen ya emociones bastante tóxicas y entonces se crea una relación tóxica dentro del núcleo familiar y los hijos pues son los que están dentro de estas discusiones y de estos como nos menciona Abraham, ¿no? Este maltrato muchas veces de la familia, que en muchos casos termina en abuso de los niños cuando las peleas y discusiones provocan estas separaciones temporales de que se va y regresa, de que se va y regresa, de que se va y regresa. Y allá al rato ya los papás en un momento determinado no afrontan lo que es inevitable. Ya se acabó en esa pareja el amor, ¿no? Y entonces aparecen otras emociones más fuertes, como es el odio, es el egoísmo, es el orgullo, ¿no? Es el dolor que se transforma en ira, en coraje, en enojo y en esa sed de venganza. Eso es terrible. Entonces, definitivamente, como dice nuestro amigo radioescucha Abraham, el dolor que a uno le provoca ver a los padres en pelea
y ofensa constante jamás se olvida. No se olvida, pero sí a través de un proceso terapéutico podemos manejarlo de manera diferente y lo podemos también conducir de manera diferente. Entonces el hecho de que no se olvide no quiere decir que siga también doliendo, porque a final de cuentas hay que recordar que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de escoger nuestras propias creencias, de escoger también nuestra propia historia, de poderla revisar, de poderla recapitular y entenderla desde otros ángulos que a lo mejor son diferentes a como nos la contaron o a como lo vivimos en años muy primarios de nuestra vida. Entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad precisamente de escoger lo que queremos creer, ¿no? Y entonces de esta manera ese proceso o ese mal proceso que llevaron nuestros padres, porque tenemos historias de padres que nuestros padres pues fueron poco afectivos, fueron estrictos, fueron violentos, fueron poco cariñosos o cero cariñosos, ¿no? Estoy hablando de padres hombres, ¿no? Padres masculinos, hombres periféricos, ausentes, ¿no? Entonces eso genera toda una sensación de autoestima baja, de minusvalía en los hijos, y por lo tanto genera huellas, ¿no? que se van expresando en la relación de pareja, de cómo esos niños al haber sido violentados y maltratados de esta manera por su padre o por sus padres, por su padre y por su madre, entonces esto se refleja en la forma en la que se va a tratar la relación de pareja. Por eso en las relaciones de pareja, cuando hablamos de la sexualidad, cuando hablamos de las disfunciones sexuales, siempre es importante entender de dónde viene esa persona, cómo fue que se creó este marco, este mapa de vinculaciones afectivas, este mapa de los reflejos eróticos, porque ahí es donde estamos nosotros. Si conociéramos nosotros, mire amigo y amiga radioescucha, si usted se diera cuenta la importancia de nuestros padres en nuestra vida, entonces nosotros al ser papás estaríamos viviéndola con mucho mayor cuidado, con mucho mayor conciencia, con mucha mayor delicadeza y conocimiento, cómo tratamos o cómo tratásemos a nuestros hijos hoy en día. Bien, así es que es importante, ¿no?, tomar en cuenta esto, madurar y darnos cuenta que somos también parte fundamental de la historia que van a vivir nuestros hijos cuando crezcan y se hagan adultos. Vamos a nuestra última pausa comercial. 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestro WhatsApp 33 18 80 7641. Un corte, el último, y regresamos. Bien, otro aspecto importante que hay que considerar para evitar que los hijos sufran en este proceso de divorcio es cuidar el vínculo entre los hijos y la expareja, ¿no? Muchas personas que pueden estar indignadas por el comportamiento del ex tienden a quejarse frente a sus hijos, a criticar a su ex, y piensan que los hijos tienen que saber cómo son las cosas. Pues cuidado, porque el niño muchas veces no tiene ni idea, no sabe cómo va a manejar esa información. Y en un momento de desahogo se le pone al hijo como un aliado, como alguien que está ahí recibiendo todo el vómito de mamá o de papá, que está muy enojado con el otro miembro de la pareja, ¿no? Entonces, esto se trata de un error. Para los hijos es sano tener una buena relación con ambos padres. Por ello, por su bien debemos intentar que quieran a su papá y a su mamá, aunque nosotros no les amemos, pues, no a los hijos, sino a la expareja.
Por eso es tan positivo no cultivar en los hijos el odio o el enfado hacia el otro progenitor. No mostrarles sus defectos, sino procurar que vean la forma realista, el lado más positivo, ¿no? El enfado se cultiva con pensamientos repetitivos, con fijaciones sobre las ideas que no nos gustan, que se hacen cada vez más grandes, como cuando un grupo de amigas separadas se junta para despotricar contra sus exmaridos, que si llegan tarde con los niños, que si no les ingresan la pensión, que si no les dan la manutención a tiempo, que si no les alcanza el dinero. Entre ellas se retroalimentan, pero es recomendable frenar esta escalada, no incentivarla, y más si no queremos que nuestros hijos vivan en un clima de odio y absorban la mala energía del resentimiento. Entonces, el buen camino es ser conscientes, una vez más, de que este enfado no construye nada positivo, de que solo sirve para hacernos daño y para herir a los demás. Debemos, por tanto, dejar de cultivarlo y conectar con el inmenso dolor que se esconde detrás. Entender que el enfado es una reacción superficial y entregarse al dolor de la aceptación de la separación. Ana María nos habla, dice, las personas que no conocimos a nuestro papá, ¿qué pasa con nosotros? En mi caso, mi padre murió cuando era muy chica, pero ¿hay algún tipo de trauma? Yo diría que no, Ana María. Más bien nos relacionamos con la figura que en su momento fungió como padre, o con el relato que nos dijeron de cómo era nuestro padre. Siempre existirá el padre. O sea, los seres humanos provenimos de un padre y de una madre. No hay un embarazo espontáneo o no hay tampoco una concepción así nada más hecha por la mujer. No. Entonces, en este caso, por la figura que se adoptó o la persona que adoptó la figura masculina, en este caso, o por el relato, la historia de lo que le contaron a usted, quién fue su padre, cómo fue su padre, etcétera. Ahí es donde manejamos entonces esa información cuando estamos nosotros en terapia, y es necesario sacar a investigar un poco más este lado de la historia. Entonces es a través de esta información que pueden tener las personas respecto al progenitor que no conocieron. Bien, bueno, pues ante las situaciones difíciles y dolorosas podemos tomar dos actitudes distintas. Primero, esperar a que pase el tiempo y el problema con la esperanza de que se acabe nuestro sufrimiento. Segundo, actuar para mejorar o resolver la situación de acuerdo a mis deseos y necesidades. Aparentemente la primera puede ser la más fácil, esperar que el tiempo pase y las cosas ahí se van a ir dando a ver cómo se van a acomodar, esperando que se acabe nuestro sufrimiento. Pero si ya estamos sufriendo tanto, ¿para qué esforzarnos más? Pero pensando así, no llegamos a donde nosotros queremos, llegamos a donde la vida o los demás nos llevarán. Por lo tanto, es cierto que actuar requiere de un esfuerzo, pero es la única manera de aumentar la confianza en nosotros mismos y obtener lo que deseamos. Entonces, yo pienso, y soy de las personas que creo que es mejor actuar para mejorar y o resolver la situación de acuerdo a mis deseos y necesidades. Si es necesario acudir a un proceso terapéutico, hay que hacerlo, ¿sí? Y en esa aventura del proceso terapéutico, conocer más a fondo situaciones de nosotros mismos que quizás no hayamos descubierto o no nos hayamos podido dar cuenta antes o de otra forma, ¿no?
Los siguientes consejos te permitirán acelerar el proceso de divorcio y disminuir el sufrimiento. Bien, primero, reconoce que independientemente si querías divorciarte o no, estás viviendo toda una serie de cambios y pérdidas que te provocan diferentes emociones negativas y afectan toda tu vida. 2. Información. Infórmate sobre lo que implica el divorcio y sobre sus repercusiones en las distintas áreas de la vida. Muchas personas se toman por sorpresa y no tienen, pues como nunca pensaron en que se iban a divorciar, los toma por sorpresa y entonces es necesario, sí, es necesario tener información, tanto no solamente de aspectos anímicos, de aspectos personales, sino también de aspectos legales. Es muy importante que entiendas que lo que te sucede muchas veces es normal y que aunque parezca muy doloroso, es un proceso que tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Porque es precisamente un duelo, ¿no? Una etapa que se abrió, una etapa que empezó, pero ahora se está cerrando. Y el final no es la firma ante el juez, es el momento en el que logras tu recuperación, tanto física como emocional. ¿Sí? Entonces esto es importante. El final no es solamente la firma ante el juez, sino es cuando tú también has pasado estas etapas del duelo y estás preparado para vivir la vida sin ese dolor o sin ese enojo que anteriormente lo hayas estado ubicando de una manera inevitable, ¿no? Tercero, date permiso para sentir cualquier emoción que surja. No la niegues, no te critiques por ella, pero hay que aprender a expresarla adecuadamente. Es decir, en el lugar, el momento, con la persona y en la forma adecuada. Puedes hacerlo por escrito, en un diario personal. De hecho, solo reconociendo esas emociones, aceptándolas, expresándolas y trabajándolas, puedes lograr una buena recuperación que te libere del pasado y te permita vivir y disfrutar el futuro. Recuerda que las emociones, por muy intensas que sean, son solo una parte tuya. No te pueden controlar a menos que tú lo permitas. Y una de las técnicas que se usa en psicoterapia es el escribir cartas a alguien muy cercano y querido, que puede ser alguien de tu infancia, y no importa si está vivo o no, pero tampoco se les vas a entregar o se les vas a mandar, sino que se trabaja a través de cartas sobre esas emociones y esos sentimientos que no se han podido expresar. No te compares con los demás, es otro punto importante. Recuerda que cada situación es diferente y cada persona es distinta, por lo tanto, la misma situación no nos afecta a todos de la misma manera. Date tiempo, el tiempo necesario que necesitas para recuperarte. Para la recuperación de un divorcio necesitamos aproximadamente entre 1.5 años y 3 años. Entonces no creas que esto va a salir en 1 mes, 2 meses y vámonos con los amigos o con las amigas y se acabó. Le damos la vuelta a la página y China libre. No, el progreso muchas veces puede ser lento, con avances, con retrocesos, pero es constante, no importa el tamaño de los pasos que des, sobre todo en un principio, siempre y cuando te mantengas en movimiento, pero hacia la meta adecuada, que es precisamente esta recuperación. Todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de dormir, reconoce en voz alta algo positivo de tu vida en estos momentos. Puede ser algo tan importante como que tus hijos están sanos, o algo de menor importancia como que tienes un reloj que te gusta, que salió el sol, o que vas a hablar por teléfono, o que el día siguiente te vas a ir a correr al parque, o vas a ir a tu clase de yoga. El último pensamiento de la noche, que sea un pensamiento positivo. No veas la televisión y las noticias y toda esta retahíla de cosas dramáticas que muchas veces nos ponen
en los noticieros nocturnos, porque lo más seguro es que no vas a poder conciliar el sueño. Siempre hay cosas positivas en nuestra vida, y recuerda que las palabras de quien dijo: yo me quejaba porque no tenía zapatos hasta que descubrí que otros no tenían pies. Y bien, pues hay otro dicho por ahí también tibetano que dice: si es mejor calzarte unas zapatillas que alfombrar el mundo entero. El programa del día de hoy se nos ha acabado.